Este día es muy especial en la Iglesia cristiana, puesto que recordamos y agradecemos a los pastores que, fieles a la guía y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, velan, aconsejan, apoyan, dirigen a sus hermanos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de siervos de Dios que han hecho de su vida una obra gigantesca al frente del pueblo. Desde Moisés, que fue guía y guardián de los israelitas durante 40 años, a Josué, que fue guía y consejero ya en la tierra prometida. Recordemos a los profetas, que fueron la voz directamente de Dios ante el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Transformó la forma de comunicación entre Dios y el hombre y dejó una gran encomienda. ¿Recuerdan aquella frase? Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces lo repitió? ¿Cuántos de nosotros la hemos hecho nuestra? Y llegamos a la gran comisión: id por todo el mundo y predicad. En nuestra iglesia metodista tenemos el privilegio de contar con pastores que predican, apoyan, dirigen, consuelan, ríen y cantan. Pero también oran por su congregación, y pastores que igual son compositores, poetas, hermenéuticos, deportistas y sobre todo que cumplen con su encomienda: predicar y ver por todo el mundo, y a sus hermanos protegen. Que Dios les cuide a nuestros pastores y les bendiga vastamente. Gracias. ¿Recuerdas cuando sentiste en tu corazón el deseo de ser pastor para ganar almas para Dios? Y después, estudiar, prepararte para alcanzar el sacerdocio. ¿Y ya te convertiste en un verdadero sacerdote según el corazón de Dios? ¿Has enfrentado con valor y humildad los retos de este ministerio? ¿Estás realmente y totalmente dedicado al servicio del pueblo de Dios? Si preguntamos a las congregaciones en que has estado, el 90% diría que estás debidamente preparado, que eres prudente, que has tenido la sabiduría para resolver los casos que has tenido que resolver. Tus congregantes se han acercado y se seguirán acercando a ti, confiando que tu ejemplo, valores, trabajo, testimonio, interpretación bíblica y oraciones les ayudarán. ¿Tus compañeros pueden decir que eres ejemplo e inspiración para ellos? Si has dicho que sí a la mayoría de estas preguntas, te invito a que celebres y sigas en el camino para cumplir con alta dignidad la vocación de ser fieles servidores del pueblo de Dios, a la imitación perfecta de Cristo el Salvador, quien no vino para ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos de nosotros. Oremos para que Dios pueda dar a su iglesia hoy en día muchos pastores que sean conforme a su corazón. Ora por todos los pastores para que sean dignos representantes de Cristo, el buen pastor, que de todo corazón se dedican a servir con humildad, paciencia y sabiduría. Y si te has confrontado y en alguna de estas preguntas has dicho no, te invitamos a seguir esforzándote en el ministerio hasta que puedas ser ejemplo de humildad, modelo de la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Pidamos por todos para que se conviertan en predicadores incansables y poderosos de la palabra de Dios, celosos de guardar el más grande de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque nos has permitido ver un día más. También te queremos dar gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros y en especial por mí. Gracias por entregar a tu Hijo. Padre, gracias también te damos por cada uno de nuestros pastores que están dentro de nuestra iglesia y aún los que no están dentro de nuestra iglesia, pero que
predican la sana doctrina. Gracias por cada uno de ellos. En este domingo tan especial te los ponemos en tus manos para que tú seas el pastor de ellos, los guíes, les reconfortes, estés con ellos en sus tribulaciones también, pero que también les sea su guía para que ellos puedan enseñar la sana doctrina, como lo dice tu palabra. Bendito Padre, rogamos tu presencia en este culto, que aunque estamos todos a distancia, tú nos unes en un mismo amor, en un mismo espíritu. Te rogamos que te agrades de lo que hemos de realizar en este culto. Todo esto. En el libro de los Salmos, justo en el número 89, la palabra de Dios dice: Pacto de Dios con David. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los días mismos afirmarás tu verdad. Hace pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo: en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena
he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. invito a estar en oración. Vamos a hacer la siguiente oración de intercesión. Oremos. Señor Dios y Pastor de la creación, Jesús el buen pastor, Espíritu Santo, confirmación del ministerio, rogamos porque tu presencia en nuestros pastores sea confirmada cada día en su propia vida,
para que tu palabra viva en ellos y antes de ser compartida sea firmada, siendo ejemplo de vida y ministerio, para que cada uno de nuestros pastores sea fortalecido y animado a cumplir su ministerio. Por el poder del amor que has puesto en sus corazones, que obtengan el valor y la sabiduría por medio de las palabras que predican. Oramos para que todos aquellos a quienes tratan de servir vean en ellos el amor y el cuidado de Jesús, nuestro sumo y eterno sacerdote. Amén. A todos nuestros obispos que batallan con el trabajo pastoral y administrativo, dales fortaleza, ánimo y paciencia, oh Señor. A todos los presbíteros itinerantes que pueden ocupar un cargo ministerial, para que sean perfectos en tu llamado, Señor. A los pastores que están enfermos, sánalos, Señor. A los pastores que están en peligro, líbralos, Señor. A los pastores que son débiles, fortalécelos, Señor. A los pastores pobres, socórrelos. A los pastores que han perdido su celo, renuévalos. A los pastores que están tristes, consuélalos. Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos por los pastores que estén preocupados, dales tu paz, Señor. A los pastores que tienen dudas, sosténlos, Señor. A los pastores que están solos, acompáñalos. A los pastores misioneros, protégelos, Señor. A los pastores que son de predicadores, ilumínalos, Señor. A los pastores que enseñan, instrúyelos, Señor. A todos los pastores, dale sabiduría y conocimiento. A todos los pastores, dales comprensión y consejo. A todos tus pastores, dales tu temor y reverencia. A todos los pastores, dales paciencia y amor. A todos los pastores, dales obediencia y amabilidad. A todos los pastores, darles las virtudes de fe, esperanza y amor. Amén. A todos los pastores, dales lealtad por la iglesia que se sostiene en tu palabra. A todos los pastores, dales el respeto por la vida y la dignidad humana. A todos los pastores, dales la integridad y la justicia. A todos los pastores, dales humildad y generosidad. A todos los pastores, dales fuerza en sus labores. A todos los pastores, dale la paz en sus sufrimientos. A todos los pastores, déjate la luz de Cristo. A todos los pastores, que sean la sal de la tierra. A todos los pastores, déjalos practicar el sacrificio y la abnegación. A todos los pastores, déjalos que sean hombres de oración. A todos los pastores, que la fe pueda brillar en ellos. A los pastores, que sean amorosos por nuestra salvación. A todos los pastores que sean santos en cuerpo, mente y espíritu. A todos los pastores que sean fieles a su vocación sacerdotal. A todos los pastores que sus manos puedan bendecir y sanar. A todos los pastores para que mantengan encendido el amor de Dios. A todos los pastores para que todos sus pasos sean para la gloria de Dios. A todos los pastores para que el Espíritu Santo los llene y les dé sus dones en abundancia. Oveja de tu redil soy yo, mi amado Señor y Pastor. Te sigo sincero en amor, mi
fe consagrada te doy, mi dulce pastor, mi faro y mi luz. Yo sigo tu cruz, confiado en tu amor. Tú eres mi faro y mi luz, que en sitios oscuros me alumbra. Me sacas veloz de penumbra y alegre yo sigo tu cruz. Mi dulce pastor, mi faro y mi luz, yo sigo tu cruz, confiado en tu amor. Me marcas el recto camino, me nutres, Jesús, con tu ejemplo. En mí construiste tu templo, tu espíritu ungió mi destino. Mi dulce pastor, mi faro y mi luz, yo sigo tu cruz, confiado en tu amor. Y al término de mi carrera, feliz miraré con cariño que tú con ternura de niño me diste en amor luz primera. Mi dulce pastor, mi faro y mi luz, yo sigo tu cruz, confiado en tu amor. Omnipotente Dios, acepta a este servidor tuyo, que siempre sea tuyo, que siempre pueda dar un gran testimonio y ser un gran ejemplo para las almas que tú has confiado a mi cuidado pastoral, y que verdaderamente desee cambiar y desee caminar por el camino trazado por tu divino Hijo e iluminado por la luz del Espíritu Santo. En este día te pido que vuelvas a inundar mi alma como en aquel día en que confirmaste mi llamado y tuve el ánimo y deseo de servir incondicionalmente. Que vuelva a sentir el gozo, la felicidad, la emoción tan grande de ese día. Que nunca deje de sentir lo que sentí ese primer día que estuve a cargo de la congregación. Que nunca se vaya a convertir mi vida en una rutina. Que cada día amanezca con el mismo celo y la misma voluntad de servirte, sirviendo a los demás. Que mi corazón siempre anhele las cosas buenas y puras para la iglesia. Que tenga la humildad de reconocer que si hay alguien mejor para la tarea, lo pueda acompañar, animar y fortalecer. Que pueda ver que el servicio no está en los lugares privilegiados, que nunca caiga en las disputas por poder y que así como Juan y Santiago recuerde que se puede servir dignamente desde cualquier lugar y que no es con juego como impartes tu amor. Me quiero esforzar por ser siempre un buen ejemplo, que los que se acerquen a mí sientan que se acercaron a ti y que tocaste sus vidas. Dame la humildad de reconocer que no somos nada, ni podemos proveer en nada, pero que por medio de tu misericordia y por medio de tu amor podemos compartir todo, y que lo único que nos queda es aceptarlo y pasar cada instante de nuestras vidas agradeciéndotelo. Fortalece los puntos débiles de mi carácter, esos que a veces me hacen perder de vista el ministerio de Jesucristo, inclusivo, sin prejuicios ni legalismos, que son donde tú te manifiestas en tu gloria, el que nos sorprende en tu amor y
perdón incondicional. Sostén mis puntos fuertes y que sepa reconocer con humildad y con verdad que lo bueno que hay en mí no es más que un reflejo de ti mismo. Gracias por todo lo que nos das y esperamos un día por medio de tu amor, tu perdón y tu misericordia llegar a gozar contigo por toda la eternidad en el cielo. Así sea. Amén. La palabra de nuestro Dios dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente,
Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Muy buen día, queridos hermanos. Es un privilegio, doy gracias al Señor porque me permite compartirles el mensaje de este día tan especial en nuestra iglesia, con la celebración de un ministerio muy importante para nosotros, el ministerio pastoral. El mensaje de esta tarde lo he titulado Enviados por el Maestro, y como les he comentado, es con motivo del Día del Pastor, celebrando el ministerio cristiano. Nuestro texto base está en Mateo 10, 37 al 42, que dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Hermoso llamado, y también reflexionar en la vocación ministerial, que no es otra cosa que un camino compartiendo lo recibido por gracia. Dice Mateo 10, del 6 al 8, en ese mismo capítulo: sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El texto que hemos leído es muy especial, y se enmarca en el llamado que hace nuestro Señor a aquellos que han de ser enviados por Él para alcanzar las naciones a través de la buena noticia para salvación, para que, como muestra del gran amor de Dios por nosotros, como dice su palabra, gocemos de la vida eterna. En este capítulo 10 del Evangelio de Mateo, el Señor envía a sus discípulos al mundo, pero les exige también preparación, prudencia, y que se conviertan en esos generadores de confianza, que se esfuercen permanentemente. Les da indicaciones sobre lo que deberán de hacer. Un pastor, además de esas características de ser llamado, de tener una profunda vocación ministerial, también debe ser un modelo de santidad para ejemplo a los demás. Se debe caracterizar por ser un servidor, nunca buscar que le sirvan, ni menos ser una persona servil. Es un llamado a ser valiente, a ser sabio, a ser un predicador incansable, pero también preparado para las persecuciones venideras, aunque, como dijo nuestro Señor, su galardón será grande y serán recompensados en su tiempo. Es pues el envío de nuestro Señor Jesucristo una declaración contundente cuando dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Está delegando la autoridad en sus enviados, en un contexto, en un mensaje en donde Jesús se ha esmerado en señalarnos que Él es luz, Él es amor, es vida eterna. Dice Juan en el capítulo 13, versículos 16, 17 y 20, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. En una iglesia o comunidad cristiana suele haber toda clase de capacidades y talentos, aunque ello no implica necesariamente que se dé una situación de renovación espiritual. Todos necesitamos esa limpieza, y antes de proceder a limpiar el camino o la vida de otro creyente, necesitamos que el Señor limpie nuestros propios corazones, nuestros propios pies y corazones. Jesús se refiere a que quien reciba a sus enviados, le recibe a Él y recibe a Dios. Estas palabras Mateo las reseña como parte del llamamiento de los apóstoles, pero el evangelista Juan las transmite como parte de ese episodio que conocemos en el aposento alto, en donde el Señor comienza a dirigirse a los suyos, mostrándoles con el ejemplo que deben ser servidores. Es aquel momento, recordemos, cuando les lava los pies
y les impone la necesidad de servir. Juan, el evangelista, después de dedicar el inicio de su escrito al tema de la luz, ahora comenzará con el tema del amor, pero para posteriormente enfocarse en el tema de la vida. Y ahora llegamos al tema de la recompensa que está el Señor Jesús mencionando para aquellos que son enviados, y bajo la reflexión de que el ministerio no es un monopolio. Dice Marcos 9 del 38 al 41, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por otro lado, ahora Marcos relata este mismo episodio, pero agrega un nuevo elemento: no olvidar que todos somos servidores del mismo Señor. No es un monopolio restringido a cierta casta sacerdotal, es un ministerio de servicio, es una vocación. Seguimos una causa en común, que es extender el reino de Dios a toda la creación, y hace un reconocimiento a quienes le reconocen, porque vienen enviados por el mismo Señor, porque tendrán a su tiempo su recompensa. Y aquí quiero compartirles, queridos hermanos, un testimonio de vida, un testimonio de un personaje que es parte de la historia de nuestra iglesia, el pastor Vicente. El hermano Vicente fue quien fundó la obra metodista en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. En la imagen vemos el actual templo que alguna vez fue metodista, junto al edificio de la escuela que también fundó él, el antiguo Instituto Benito Juárez y actualmente Colegio Tuxtepec, que cuenta con primaria, desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Esta es la historia de Vicente. Vicente fue un joven de origen campesino, nació en San Juan del Río, en Querétaro. Conoció al Señor a temprana edad y desde niño sintió el llamado a servir. Era su oración que el Señor le confirmara ese llamado, y en una de sus jornadas en la milpa, teniendo 13 años de edad, sintió la imperiosa necesidad de arrodillarse y orar a Dios para que le confirmara ese llamado. Platicó entonces con el pastor de su iglesia, quien lo encaminó a inscribirse en el seminario metodista, pero antes debió estudiar la secundaria en el internado de Puebla. Para eso tuvo que esperar 2 años, ya cumplidos los 15 años de edad. A esa edad Vicente se trasladó a Puebla al internado metodista, donde terminó estudios secundarios y la carrera de profesor en primaria, y por fin pudo ingresar al seminario teológico para ser pastor, ya teniendo 20 años de edad. 5 años de intensa preparación, incluido un nombramiento como predicador local en algunas iglesias cercanas a Puebla, desde que tenía 17 años. Es decir, siendo un intermedio, ya tenía esta vocación de servicio que pudo ejercer a través de la iglesia metodista. Finalmente, un par de años después, egresó del seminario, fue enviado a la iglesia de Miraflores como pastor y como profesor de la primaria de la escuela metodista, que allí atendía a más de 500 alumnos. Ya contando con 24 años, Vicente escribiría estas líneas: en enero de 1899 fui nombrado pastor en Zacualtipán, Hidalgo. Regresando de mis vacaciones en San Juan del Río, me dirigí a Miraflores, pasando por Gante 5 en la Ciudad de México. Me encontré con el señor Abundio Tovar y Bueno, presbítero presidente del entonces distrito de Orizaba. En su plática muy animada me pintó con los colores más vivos que pudo el interés que animaba a un grupo de simpatizadores residentes en la población de Tuxtepec, Oaxaca, los cuales suplicaban con encarecimiento que se les enviase un obrero. Me dijo que ya habían designado a uno, pero teniendo en cuenta que en dicha región los arribeños eran generalmente víctimas seguras de la fiebre amarilla, renunció pasando sus relaciones ministeriales a la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Enseguida me lanzó la pregunta: ¿y usted no tendría miedo de ir a ese lugar? Mi respuesta fue:
tendría el mismo miedo que es natural en todo ser humano, pero si la Iglesia me lo ordena, iré, aunque sea acompañado de mi miedo. ¿De veras?, replicó él. Le volví a decir, si el propósito de Dios es establecer la obra en ese lugar, tiene que valerse de un hombre, y si el designado por él soy yo, no debo rehusarme. El viaje a Tuxtepec se efectuó en la primera quincena de marzo de 1899, lo hicimos el señor Tovar y yo, a lomo de mula desde la ciudad de Córdoba. Debo compartirles que estos documentos llegaron a mis manos hace algunos días y me pareció muy interesante compartirles esta historia. Por la época en la que estamos hablando, deberán de recordar, en nuestro país no existía ningún tipo de caminos ni de transportes, a excepción del tren México-Veracruz, y había dos formas de llegar a Tuxtepec, Oaxaca. Por ser una zona de las tierras bajas de Veracruz, alejado alrededor de 250 kilómetros del puerto de Veracruz, solamente se podía llegar por barco a través de Veracruz y el río Papaloapan, o atravesando la selva veracruzana al pie de la Sierra Madre Oriental, a lomo de mula, un viaje que prácticamente consumía de 3 a 4 días atravesando la selva. ¿Por qué no se fueron por Veracruz? Porque había una epidemia de fiebre amarilla. Entonces, para evitar la enfermedad, decidieron irse a lomo de mula. Allí predicó, ya llegando a Tuxtepec, Oaxaca, logrando consolidar una pequeña congregación. Curó enfermos con sus conocimientos básicos de herbolaria, abrió puntos de predicación y una escuela primaria para niños. Al final del año escolar invitó al presbítero de distrito, su superintendente, al pastor y profesor Abundio Tovar y Bueno a la clausura de cursos y recepción de miembros en plena comunión. Debido a las peripecias del viaje de ida, decidieron regresarse por la vía más cómoda. Tomaron un vaporcito por el curso de todo el río Papaloapan hasta el puerto de Alvarado en la costa del Golfo de México y de allí otro vapor hasta Veracruz. De allí toman el tren a la Ciudad de México. Recordemos que en 1899 no había carreteras en nuestro país. En Orizaba, Vicente se despidió de su maestro y presbítero de distrito, el señor Tovar, para continuar el viaje. De la Ciudad de México tomó el tren a San Juan del Río. 5 días después, Vicente recibió un telegrama avisando que el señor Tovar se encontraba muy enfermo por haber contraído la fiebre amarilla. Probablemente pescó el microbio en el puerto de Veracruz o en Alvarado. 2 días después, un nuevo telegrama. Tovar había fallecido. El joven pastor Vicente quedó sacudido. A sus escasos 24 años de edad, el joven pastor escribiría: yo esperaba que el gabinete conferencial, teniendo en cuenta el grave peligro en que nos encontrábamos los obreros que trabajábamos en aquella región, acordaría mi traslado a la mesa central para librarnos del peligro. Pero fue todo lo contrario, pues cada año se repetía mi nombramiento para el mismo lugar hasta que hube completado 12 años de permanencia en él. Al final de su ministerio allí, en 1911, quedó una congregación con su templo, entre 80 y 100 congregantes, 5 puntos de predicación en pueblos circunvecinos y la escuela anexa al templo con 150 estudiantes de primaria, niños y niñas. Fue la primera escuela para niñas en la historia de la ciudad. Además de la gratitud de sus congregantes, Vicente recibió muchas satisfacciones y recompensas en los años posteriores por esos años de ministerio. Entre ellas, conocer a su esposa, la señora Manuela Orlando, quien fue su congregante, su colega maestra y su compañera por el resto de su vida. Debo compartirles, Vicente, este joven Vicente, el pastor Vicente, se llamó Vicente Osorio Barrón y fue bisabuelo de su servidor. Desde el punto de vista de John Wesley, fundador del metodismo, los pastores metodistas no son llamados desde un punto de vista pasivo ni contratados, son enviados del maestro.
En uno de sus sermones, Wesley menciona que la preocupación del pastor metodista debe ser el cuerpo, el alma y espíritu, pero de las ovejas, esa integridad humana que está terriblemente enferma. Ante la mirada de Dios, escribía Wesley, todos estamos enfermos, por dentro y por fuera, y había que sanar a estas heridas. También Juan Wesley creía que los predicadores itinerantes eran más eficaces porque los que echaban raíces se ponían cómodos, y eso era algo que Wesley siempre combatió, la comodidad, porque la comodidad nos lleva a la conformidad y la conformidad nos lleva a la mediocridad. Hay 6 temas centrales en la predicación en los escritos de Wesley. Ellos son el problema del pecado, la gracia precedente, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento, la seguridad de la salvación, la santidad de corazón y vida. En resumen, el problema del pecado para él es una enfermedad universal que debilita la vida humana. Wesley dijo que los pastores metodistas no son llamados ni contratados, son enviados. La itinerancia se refiere específicamente al compromiso de los pastores de ir y servir a donde quiera que sean enviados por las autoridades de la iglesia. Estos nombramientos que nosotros vivimos en nuestra iglesia es la acción realizada por los obispos, ahora por los gabinetes, pero son 2 cosas diferentes aunque relacionadas. Los pastores en nuestra iglesia entonces tienen el compromiso de servir donde se les envíe. Es tiempo pues también, como parte de esta reflexión, dar gracias a nuestro Señor por nuestros pastores, porque ellos son ejemplo y guía. Dice el texto bíblico: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice Hebreos 13:7. Damos gracias por lo que nos enseñan, nos guían y nos acompañan, porque son los que nos recuerdan el ejemplo del buen pastor, que da su vida por sus ovejas, que no solo el pastor que cuida, alimenta y arrea cuando es necesario, sino también es la puerta del corral que permite la entrada al redil de las ovejas descarriadas, o de aquellas que, perteneciendo a otro redil, acuden al llamado de su voz. Pastor, con tu compromiso cambias vidas y generaciones enteras, porque al cuidar tu conducta y su resultado te conviertes en un ejemplo de fe. Es mi deseo y mi oración que así sea, que Dios nos siga acompañando y bendiciendo a través de nuestros pastores. Felicidades y que Dios les bendiga. Con voz bendita te llama Jesús, invitación de por amor, porque te dejas en vano llamar, solo eres un pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús con compasión, mira el dolor, tráele tus cargas, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar, con tanto amor, hasta tus plantas bendicero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Padre, que antes de amar este mundo te pueda amar libremente y condicionalmente. Que cada día confirme que te amo más que a nada en el mundo
que estoy dispuesto a seguirte y trabajar incansablemente por la construcción de tu reino. Amén. Amados consiervos pastores, hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole con todo mi corazón que abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ustedes y su familia todo género de bendiciones hasta que sobreabunde. Los saludo en este día tan especial, este día en que celebramos el Día del Pastor, en el cual en sus congregaciones recuerdan la importancia del ministerio pastoral. Les felicito y les invito en el amor del Señor a que ustedes sigan adelante, recordando primeramente quiénes son: pastores, siervos del Señor. Y en segundo lugar, recuerden quién los llamó: nuestro Dios, quien vio en ustedes algo que los demás no pueden ver, que vio en ustedes algo especial. Él vio en su corazón el deseo de servirle, el deseo de apacentar su rebaño, y por eso los puso en este ministerio. Un ministerio que sabemos que no es fácil, pero si nosotros pudiéramos contar las bendiciones que el Señor nos da, nos daríamos cuenta que son más que las situaciones de prueba que nosotros pasamos. Así que yo los invito en el amor de Dios a que ustedes sigan adelante, a que no desmayen, a que con todo amor y con toda entrega sirvan al Señor a través de cada uno de los hermanos que forman parte de la congregación. Pero si alguno de ustedes está pasando en este momento por una situación difícil, permítanme compartir con ustedes la siguiente reflexión que tiene como título Carta a un pastor. Y esta carta al pastor, de acuerdo al autor, la escribe nuestro Señor. Y dice de la siguiente manera: Querido hijo mío y pastor de mi corazón, sé que te encuentras angustiado, preocupado y frustrado. Has hecho tantos esfuerzos y de repente nada parece tener resultados. Ves estancado el progreso. Sientes silencio y piensas que me he ido de tu lado
y así como Elías, quisieras esconderte en una cueva porque te sientes abrumado y te han visitado las dudas y preguntas. Hoy he venido a decirte que estoy contigo. Siempre lo he estado, aun cuando ha parecido lo contrario. Y aunque estés cansado y cargado, recuerda acudir a mí y yo te daré descanso. ¿Recuerdas aquel momento en que te hice este llamado? Un pastor conforme a mi corazón, yo quiero para que apaciente mi rebaño con amor y cuidado. El desafío era fuerte, pero aceptaste mi llamado. Has asumido grandes retos y muchos gigantes con mi poder has derribado. Has caminado en tiempos buenos y malos, cuando ha habido abundancia y también escasez. Yo he andado contigo, nunca me he apartado. Aun cuando el quebrantamiento te ha querido saturar y has pensado abandonar porque sientes que ya no podrás. Cuando muchos te han criticado y han cuestionado si en verdad eres mi ungido. Cuando te has sentido fatigado por tantas carreras que has dado tratando de rescatar a mis ovejas del malvado y cruel lobo. Yo estoy contigo, no temas, mi diestra te ha sustentado. Yo he puesto mis palabras en tu boca, te he dado unción y sabiduría. Con mi gracia te he renovado cuando muchos te han dejado y causado heridas tan dolorosas que nadie más puede entender. Tú fuiste planeado y diseñado por mí. Yo te he encomendado esta gran comisión de predicar a las almas, que las cuides, protejas y defiendas. En el campo de batalla yo he ido enfrente de ti, he peleado por ti. Con ese cayado te di mi autoridad para que puedas vencer las obras de iniquidad. He soplado de mi Santo Espíritu sobre ti. Tú tienes gran estima para mí. Te he otorgado dones y talentos. Cada una de tus lágrimas están en mi mente. Y aunque muchas veces sientes que no ves nada, que no hay respuestas, que tu vasija está agrietada, en medio de este silencio experimentarás cual nunca antes mi gloria. Yo estoy en medio de todo este proceso en el que has estado pasando. Hay galardón para ti porque me has obedecido. Te has guardado, porque en mí has confiado, y aun sintiéndote sin fuerza, no has desmayado y te has esforzado. Y por medio de esta carta quiero recordarte y decirte que te amo. Mi corazón se regocija de ese amor y pasión que sientes hacia mí. Toma nuevas fuerzas y ten presente que para mí eres un tesoro y eres un gran regalo. Tengo tantas bendiciones reservadas para ti, cosas que no te imaginas, aguardan al tiempo perfecto. Sigue cumpliendo mi voluntad. Y si estás pasando por un desierto, va a pasar. La victoria viene ya. Pastores, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Feliz Día del Pastor. El Señor es con ustedes. Amén. Pastor, te bendigo por tu veras. Si Vamos a inclinar nuestra cabeza y estar en oración. Bendito Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de celebrar este culto tan especial. Pongo en tus preciosas manos a cada pastor y pastora de la Conferencia Anual Septentrional, así como a cada pastor y pastor de la Iglesia Metodista de México. Guárdalos en el hueco de tu mano. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. El Señor es con ustedes. Estas son las mañanitas
mientras que cantamos al pastor, aunque ya ni nos visita ni nos da la comunión, oramos que no nos duerma en esta predicación. Lo bueno es que no nos mira, pues predica en el TikTok. Es domingo en la mañana, no tengo que levantarme. Al fin que ya tengo el culto, lo transmito hasta la tarde. Ahora predico por Facebook, estamos en cuarentena. Ya urge abrir la iglesia, que se acabe la pandemia. Ya viene la conferencia, a ver a dónde me voy. Donde me mande Diosito, pa' eso su siervo soy. Es domingo en la mañana, no tengo que levantarme. Al fin que ya tengo el culto, lo transmito hasta la tarde. Ahora predico por Facebook, estamos en cuarentena. Ya urge abrir la iglesia, que se acabe la pandemia. Ya viene la conferencia, a ver a dónde me voy. Donde me mande Diosito, pa' eso su siervo